En Caracas, unas 20 embajadas reciben los informes económicos y los análisis confidenciales, por supuesto, que hace el equipo de Tomás Socía. Es una oportunidad de hablar contigo porque el mundo quiere saber más de cerca el tema complejo de la economía, especialmente, por ejemplo, México, donde la presidenta ha sido muy hábil con el presidente Trump a pesar de las diferencias. Sí, efectivamente. Y el tema de la foto país, la foto del momento, está creciendo ya como noticia, como información, como centro de información en el mundo entero. De eso se trata el informe, dar la foto ahora sin opinar y sin interpretar lo que puede ocurrir dentro de unos minutos o segundos. En el tema de México, la foto es bien interesante porque la presidenta de México ha soportado con su rostro, como ustedes la ven, el venezolano la ve, y todas las cámaras internacionales, con un rostro sin inmutarse, negociando y negociando con el presidente Trump a pesar de las embestidas que ha tenido. Y se ha mantenido y ha logrado muchos de los objetivos. México le vende petróleo, no olvidemos, volvemos al petróleo a Estados Unidos, y además de eso, la relación entre ambos países, como decía un senador republicano, cuidado quién pierde más si hay problemas con México. Al lado está Canadá, el ministro de Canadá se distanció, entró en enfrentamiento, se fue a Francia precisamente a decir cosas diferentes a las que decía Trump y hacerle planteamientos desde allá, y no le está quedando otro remedio al presidente Trump que manejarse. Y aunque se pongan los aranceles en funcionamiento, eso también tiene una etapa de negociación. Trump camina hacia adelante, hacia atrás. Así es que también en el tema de los aranceles, aunque se dé, no se pueden hacer pronósticos, porque depende de la solución que se le dé políticamente y las relaciones a muchos países. Que en Canadá no solamente está el tema petrolero, sino hay un gas interpuesto en la relación entre ambos países. No, y que además hay un instinto en los gobiernos, sobre todo en el poder, de ser absoluto. Fíjate que en la izquierda y en la derecha, cuando llegan al poder, quieren quedarse, permanecer. Lo que está pasando en El Salvador con la reforma de la Constitución para la reelección, los periodos de gobierno. Y Trump pareciera estar actuando al margen de todo ese sistema legal de contrapeso que tú conoces bien en Washington. Sí, sí, exacto. Y si fíjate que analizaba en Washington el tema de cómo el Caribe está adquiriendo una fuerza en su relación con Europa y Centroamérica. Y Venezuela mismo, cuando el problema con Chevron, le mandamos petróleo a China y España. España recibió una cantidad importante y la sigue recibiendo, aunque no se diga de la manera de que se quiera plantear. Entonces, Asia, que tú lo has dicho muchas veces, y todos esos continentes que quedaban un poco alejados, han incrementado fuertemente las alternativas frente a Estados Unidos. Así que el Caribe, El Salvador, como tú decías, el tema de países del Caribe, pasando por Venezuela y poniéndonos en Colombia y en Ecuador con su petróleo también. Y con sus condiciones políticas. Fíjate que el juego político se tiene que tocar porque para mí, lo he hablado con creo que casi todos los presidentes de Venezuela. El presidente, el tema económico de verdad que está por encima del tema político. Tanto es así, no es así, pero es así. No, tanto es así que alguien le preguntaba a un científico del petróleo que cómo describía el porcentaje en el petróleo, y él decía que el petróleo era 10% economía y 90% política. Así es. Y yo creo que en todo está, pero la economía es muy importante. Fíjate que ahorita en día ya no es la bipolaridad Rusia-Estados Unidos política, sino China-Estados Unidos por el factor económico y tecnológico. Así es, así es. Y fíjate, si vamos a la historia, no me gusta hablar mucho de la historia porque entonces dicen que tú y yo estamos un poco hacia atrás y la verdad que tú y yo estamos hacia adelante. No hay que ver atrás para mirar adelante. Bueno, pero, no hay que ser como los barcos que no tienen espejo retrovisor. Bueno, los carros lo necesitan. Ese es el mejor ejemplo. Fíjate que la historia, incluyendo hoy en día en Venezuela, los movimientos políticos retroceden o avanzan en función de la economía. ¿Cuántos gobiernos en el mundo tienen que dar la vuelta hasta pedir perdón cerca de un periodo presidencial? Porque el tema económico les da una bofetada si no se cree en varios temas y no se maneja alguno de ellos. Igual en América Latina. Te hablaba de Ecuador porque de ahí hacia abajo y en puente con Europa
y el puente con los continentes que te decía, mira, en Europa, para quedarnos en Europa. Pedro Sánchez sigue ahí, el presidente de España, en medio de una gran cólera. La economía ha sido buena, pero la política es muy mala. Pero claro, pero no solo eso, si sube, el presidente de Francia acaba de decir que va a reconocer a Palestina. Es una clara desautorización. Trump en medio de una guerra donde sigue apoyando a Israel, la apoyó desde el principio y ahora apoya a Israel. Cuando Israel dice en estos momentos, voy a tomar toda Gaza. Eso fue el inicio de la guerra de Israel con autorización de los Estados Unidos. Y este juego a veces no, tú sabes, no termina de caminar. Israel está en una defensa también, por supuesto, de sus procesos, que es lo que razona. Por cierto, es interesante tocar el tema porque estamos en la semana del recuerdo trágico de Hiroshima y Nagasaki, el 5 y 9 de agosto a las 8 y 5 de la mañana, dos bombas atómicas arrasaron la población civil, terminada la guerra. Ustedes también saben que la economía sufrió muchísimo, especialmente en el Japón, pero lograron salir adelante y es tiempo de pensar en esas armas de destrucción masiva, eliminarlas para favorecer precisamente al pueblo y a su economía. Claro, y es muy importante porque regresamos con el presidente Trump, preocupación en Washington a nivel militar, de cuando tú transportas, mueves un submarino nuclear en función de estos procesos y cuando amenazas a China o hablas con Rusia, que pueden responder de una u otra manera. Entonces, ese proceso de entretejimiento que existe en todos los países en estos momentos, a través del tema de los aranceles, a través de la política de Trump, a través de las dos guerras que se tienen en estos momentos y a través de la economía moviéndose y el petróleo, que fue la gran mega negociación que tuvo Venezuela hace poco. Digo Venezuela porque es la que colocó otra vez el petróleo en el centro de juego. Creo que tienes que ir. Yo creo que es bueno aprovechar la presencia tuya para que nos digas, se habla mucho de política en general en las entrevistas, pero la economía sigue siendo fundamental. ¿Cómo está la radiografía, la anatomía de la economía venezolana con los organismos? Primero por la expresión económica y segundo las organizaciones dentro del Estado y fuera del Estado que se ocupan de economía. Muy extraordinaria tu pregunta y me lleva a una foto interesante y noticia para todos los venezolanos. Un mundo ideológico sigue empujando más la corriente en el Consejo de Ministros, alrededor del presidente y de los organismos y decisiones del poder. Un mundo ideológico que es interesante. Hay personas muy pragmáticas, como la vicepresidenta. Que es el caso de los chinos y los rusos. Los chinos son más pragmáticos, más realistas. Exactamente. Y en cuanto a las organizaciones de empresarios, ¿cómo están organizadas? Pero ya va, Julio, que la pregunta es muy interesante, pero en el mismo gabinete, ministros empiezan a alzar, a plantear razonadamente su voz de que este socialismo, cualquiera que sea, sin ninguna vinculación política, debe ir a una mayor apertura económica, como China, como el mundo entero. Vietnam, me lo decía el embajador aquí en una entrevista, que han logrado tomar lo bueno del capitalismo y lo bueno del comunismo, del socialismo, y han hecho una mezcla extraordinaria. Claro. Y creo que por esa vía del centro es lo mejor, tomar lo mejor. Y esa apertura económica no quiere decir liberalismo, simplemente son medidas de oxigenamiento de la economía que hacen al político más fuerte y en contacto más con los sectores de menos recursos. Ahora, entre el pueblo y el gobierno tienen que haber instituciones intermedias. En el caso de ustedes, los empresarios, ¿cómo están organizados y en qué principales industrias o ramas? Indudablemente, mira, los tres consejos fundamentales empresariales, Fedecámara, con una nueva elección que muchas se preocupan y ha salido a la luz pública. Es bueno recibir críticas, es bueno que haya diversas tendencias y en este caso se dio una elección en Fedecámara donde pasada la elección y hay un nuevo presidente. Un nuevo presidente que está ejerciendo y que acaba de tender puentes importantes con el Ejecutivo. En el tema de Conindustria tenemos una persona de la industria farmacéutica que es uno de los sectores más vigorosos últimamente, farmacéuticos, telecomunicaciones, han tenido un repunte en el mercado en medio de las circunstancias. No puedo dejar de pasar que en medio de todo esto, Julio, cifras de López señalan a Venezuela con 1 millón de barriles de petróleo en junio y una visión, una foto de que de aquí a diciembre Venezuela va a tener 1 millón
de barriles de petróleo. Más recursos para el desarrollo y el crecimiento. Por supuesto, volvemos a la economía, el petróleo es lo que exactamente. Y esto tiene que ver con los sectores que este año no se va a ver en Venezuela probablemente, pero sí el próximo año. Pero volvemos al tema económico, como tú lo planteaste, Lula, Petro, para decir el mismo Bukele en El Salvador, la presidenta de México, el presidente de Canadá, vuelven otra vez a tomar la economía y sus discursos se ponen cada día más económicos. Y ese es el camino, como tú dices, un centro hacia la economía del desarrollo que precipitaría eso, que los que necesitan más tengan más. Bueno, muchísimas gracias a Tomás Socía. Un agradable encuentro fraterno y análisis en profundidad de la economía venezolana y mundial. Nosotros así cerramos el programa por el día de hoy, recordando a Norberto Bobbio, el filósofo italiano, que decía precisamente que la izquierda y la derecha son miradas parciales de la patria, que lo importante es tener la visión completa y en el centro está la razón, tomando lo bueno de los extremos, no dejar caer en los extremos a la economía, sobre todo y a la política. Así que nos despedimos hasta mañana con el choque de las imágenes de siempre, los análisis en profundidad y la fuerza de las palabras. Muy buenas tardes.